Hola, como siempre estoy alegre y contento por poder hacer un programa más de esta serie de guía médica. En el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad o un síndrome que la medicina moderna es como muy noble con ella, en el sentido que, bueno, por lo menos dice abiertamente que no se tiene ni idea de ni por dónde viene, ni por dónde va, ni el tratamiento a dar, de tal manera que es como un cajón desastre. Yo no sé si es de desastre, de desastrería o un desastre, porque ahí se meten muchísimos síntomas que se hace así porque precisamente no se sabe dónde encuadrarlos y por tanto se echa ahí en el baúl para hacer un conglomerado y como decía el refrán, que San Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Meniere. Meniere fue un médico que murió, un médico francés, que murió pues a principios de siglo y que le dio nombre porque descubrió una serie de síntomas que ahora leeremos literalmente, como siempre, para respetar este magnífico libro, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar precisamente de este síndrome de Meniere. Entonces es la enfermedad o una enfermedad que consiste en una alteración orgánica del oído interno, que se manifiesta en crisis de vértigo, zumbidos y pérdida de audición. Dice que en los intervalos entre los ataques el enfermo se encuentra bien, pero a lo largo del tiempo se produce sordera en uno de los dos oídos. Su causa es aún desconocida. Dice que la dolencia fue descrita por este médico, precisamente Emilio Antonio Meniere, que falleció en el año 5 de este siglo y que de él recibió su nombre. Respecto a la edad y el sexo, dice que la edad en la que la afección se inicia con mayor frecuencia se sitúa entre los 40 y los 50 años. Y yo he visto algún síndrome diagnosticado, por supuesto que muchísimo antes, ¿no? Dice, la incidencia es ligeramente superior en las mujeres. Eso sí que es cierto. Los síntomas. Dice que la enfermedad se presenta en forma de crisis durante las cuales aparecen ruidos y zumbidos en el oído, sensación de opresión en vértigo y pérdida de audición. Dice, el tiempo en que se prolonga dichas crisis es muy variable y va desde unos minutos a varios días, aunque por lo general su duración oscila entre 20 minutos y un día. Dice, tampoco la intensidad de los síntomas es igual en todos los ataques. A veces el vértigo es muy intenso, se acompaña de náuseas y vómitos e impide cualquier movimiento, de modo que el enfermo ha de permanecer en cama. Entonces de aquí aparece otra cosita que son me lo voy a apuntar porque soy más olvidadizo, náuseas y vómitos. Dice, los zumbidos pueden ser ligeros o muy molestos. Al principio de la dolencia, la sordera que aparece durante las crisis es muy discreta o incluso ni siquiera existe, pero a medida que transcurre el tiempo y se repiten los ataques, la pérdida de audición en esto se acentúa cada vez más, hasta el punto en que ya no se logra una total recuperación. Bueno, amén de las crisis de vértigo, de los zumbidos y de la pérdida de audición, de la sordera, pues a veces ya se relacionan dos síntomas importantes. Bueno, para mí lo son para entender, ¿no? Y por supuesto para intentar que ustedes entiendan el sentido que voy a intentar darles, ¿no? Que es el tema de náuseas y vómitos. Y ya automáticamente cuando hay náusea, vómito, eso ya es sistema digestivo, ¿no? Entonces, y dentro de ese estómago que no creo yo como una causa original en principio, sino que sea un órgano diana. Y el estómago es, siempre hemos dicho en muchísimas ocasiones, el estómago, ese elemento tierra, casi siempre es machacado, digamos, atacado y dominado a la vez, hablando de la teoría de los 5 elementos, por ese elemento madera. En este caso, antes que hígado, es vesícula biliar. Entonces ya ha aparecido la palabrita B, ¿no? Vesícula biliar. En cuanto a la evolución,
dice que las crisis de vértigos, zumbidos y pérdida de audición se repiten en forma muy variable. Dice, al iniciarse la dolencia, el paciente pasa largos periodos, meses e incluso años sin que surjan nuevos ataques. Dice, conforme transcurre el tiempo, las crisis se suceden cada vez con mayor frecuencia y los síntomas, sobre todo la sordera, no desaparecen totalmente después del ataque. El diagnóstico, bueno, además de partir de la valoración clínica de los síntomas que presenta el enfermo, se recurre a pruebas de exploración vestibular y audiométricas. Entonces, sobre este particular, bueno, exploración vestibular y audiométricas, lo que está diciendo es lo que hemos conseguido, ¿no? Digamos en ese sentido que evidentemente esa persona pues no oye, entonces medimos de una forma objetiva pues que a tantas el grado de sordera, pero aquí no, respecto al diagnóstico es ante la causa evidente, no es un diagnóstico ante la causa que lo produce. Y por eso es el cajón desastre porque no se sabe absolutamente por dónde viene, ¿no? Y luego ya con el tratamiento, bueno, vamos a hacer un pequeño comentario, ¿no? Dice, consiste durante las crisis en reposo en cama y administración de fármacos contra el vértigo. O sea que si empezamos ya por el vértigo, no deja de ser un tratamiento única y exclusivamente sintomático, con lo que esta persona, pues por supuesto que no se va a curar en su vida, pero vamos, en su vida, porque lo único que se hace es mantener con mayor o menor fidelidad, con mayor o menor intensidad, esa enfermedad que medicina moderna no tiene ni idea de dónde viene. Decía fármacos contra el vértigo, así como diuréticos. Entonces aquí ya unos diuréticos, la verdad es que no sé sinceramente por qué aparecen, ni por dónde aparecen, ni para qué sirven. Quiero decir que si aparentemente, según vemos con medicina moderna, que hay un problema vestibular y hay un problema en el oído interno, en definitiva, yo no sé para qué tenemos que estar dando diuréticos cuando aparentemente no es un problema de líquidos, ¿no? Ni muchísimo menos, ni de hinchazones, ni que ese riñón esté aparentemente dañado. Lo que sí, también puedo decir que dice medicina moderna que, pues bueno, medicación para esos vértigos y medicación diuréticos que no se aparece, no se sabe por qué se dan, pero parece ser que funcionan. Entonces, lo que está claro, luego ya explicaremos la versión que da medicina moderna. Entonces, evidentemente, si hay un problema ya de entrada, si hay un problema en el oído, esto ya decíamos en tiempos, que eso ya es un problema de riñón. Pero claro, un trastorno funcional, quiero decir que anatómicamente esos riñones pueden estar perfectamente bien, físicamente. De tal manera que si hacemos una biopsia, o abrimos en canal al sujeto si se deja, pues por supuesto que esos riñones tendrán una morfología completamente normal, no habrá ningún trastorno ni en la médula ni en la corteza, pues la función estará más o menos bien. Quiero decir que no se sabe por qué se tienen que dar esos diuréticos, ¿no? Entonces, este es el síndrome tan llamado. Cuando yo alguna vez, cuando no conocía estas cosas, pues es de los que este síndrome me ha llamado siempre mucho la atención, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuando tienes tres cositas ahí, zumbidos, unos vértigos y una pérdida de audición, diagnosticada pues con esas maquinitas, por una audiometría, pues automáticamente pues te da como mucho gozo el decir, bueno, he sido capaz de diagnosticar pues un síndrome de Meniere, ¿no? Digo, bueno, muy bien, ¿y qué? Pero ¿dónde está el tratamiento de verdad? La curación de verdad es ahí donde creo que nos tiene que doler a todos, ¿no? Entonces, con respecto a estos tres síntomas, ya vamos a decir directamente que en este sentido tenemos esa oreja, ese oído, y de momento ya decimos que bueno, yo a esa persona, independientemente de ver su constitución, independientemente
de ver otros muchos factores, pues hay que hacer un tratamiento constitucional. Pero segunda regla básica, decimos oído, automáticamente riñón. Pero también aquí había 3 puntos muy importantes que estaban, digamos, como a la entrada de ese magnífico palacio, ¿no? Entonces, esos 3 puntos, que eran el de arriba correspondía a triple recalentador, el del centro correspondía a intestino delgado y el que estaba más inferior a vesícula biliar, ¿no? Entonces era Imun, el Cheongun y el Cheonjoe, ¿no? Entonces, este punto de intestino delgado, este del centro, ¿por qué la traducción de Oriente le dicen Palacio del Oído? Entonces ya es un nombre como muy significativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos 3 meridianos están afectados. Pero también es cierto que tenemos que hacer una pequeña disertación sobre estos 3 síntomas, ¿no? Que aunque vienen juntos, normalmente vienen juntos, pero vienen de sitios distintos. La verdadera puñeta, sobre todo para el que la sufre, es que, bueno, que vengan los 3 juntos, que es una cosa muy desagradable y la persona está completamente impedida porque es que, vamos, que se cae al suelo. Está sorda como una tapia y encima, pues, ustedes pueden comprobar que tiene que estar reposando en cama y se deja hacer auténticas barbaridades, ¿no? Si es menester porque le quiten ese muerto de encima, ¿no? Entonces, con respecto a ese mareo, un mareo en general, un mareo que viene de toda la cabeza, ya tenemos que pensar en elemento madera, sobre todo hígado y vesícula biliar. No hígado porque pase por aquí su meridiano de hígado. Ya decíamos que venía desde pie, subía por toda la pierna, daba vuelta a los órganos genitales y acababa en la parte más anterior, ¿no? Sino sobre todo por, yo les voy a enseñar un poquito así, esa vesícula biliar empezaba aquí y gobernaba, digamos, recorría absolutamente pues toda la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa sensación de mareo, esa sensación de vacío, esa sensación de que como que todo se va a ir, eso corresponde a vesícula biliar, que primeramente va a dar esa manifestación más externa, ¿no? Como siempre cuando hablábamos en otros capítulos, como cuando hablábamos sobre la uña encarnada, ¿no? Primeramente va a dar manifestación en la última hoja de ese árbol, ¿no? Para decir que ese árbol está empezando a enfermar. Entonces, primera medida, va a ocurrir en esta sensación por la cabeza. Posteriormente, como decía este libro, como dice Medicina Moderna, pues se pueden acompañar ya de náuseas y vómitos. Una sensación nauseosa y unos vómitos, por supuesto, no son del chocolate más rico, ¿no? de ese sabor dulce apetitoso, ¿no? Sino que son vómitos amargos, unos trastornos ya de la digestión acompañados de dispepsia, precisamente porque ya está, una vez que ha entrado a formar parte esta sensación de ese vértigo, digamos así, esa sensación, ya automáticamente se va a alterar ya un poco orgánicamente la función de esa vesícula biliar, y es precisamente por eso. Por supuesto que también la circulación de la sangre, precisamente gobernada en segunda instancia por ese hígado, se va a afectar también en la cabeza como la parte más sensible, ¿no? Aunque orgánicamente haya un problema de circulación general, que eso lo gobierna más corazón como máxima bomba impulsora, ¿no? Entonces, claro, si ese corazón está nervioso, está un poquito apagado, podemos decir, por supuesto que va a tener mucha más dificultad física de salvar tanta distancia, de llegar sangre al cerebro, ¿no? Por supuesto que también en ese sentido, esa sensación de esa pesadez de la cabeza, ese vacío a veces, esa sensación de ese mareo entre hígado, vesícula biliar, también problema de ese corazón. Decíamos también que ese riñón funcionalmente, biológicamente, gobernaba médula y gobernaba también la médula más gorda, ¿no? Digamos que es el sistema nervioso cerebro. Entonces, en ese sentido, con ese follón que hay en ese oído, ya nos está manifestando que este problema
aunque se manifiesta aquí, este oído no hay que tocarlo para absolutamente para nada, sino que es un problema de tonificar precisamente esos riñones. Pero que es que tampoco hay que tonificar esos riñones, porque medicina moderna automáticamente pues es muy dada pues hacer las pruebas para ver físicamente cómo está ese órgano, en este caso cómo están esos riñones, a ver si incluso haciendo biopsia, haciendo lo que todas las pruebas y aclaramientos y ver todas las vías excretoras, absolutamente todo. Sin embargo, cuando hablamos de una tonificación, estamos hablando de una tonificación energética, que, quiero decir, pinchando o haciendo moxa, ayudando en otras serie de cuestiones, pero que no es pinchando precisamente a esos riñones, sino el meridiano correspondiente. Entonces, aquella tonificación que hacíamos para riñón, y esto ya lo digo para los que están haciendo oreja, para que, pues, Tebek Bokyu, en fin, precisamente esos puntos que ayudaban precisamente a hacer esa tonificación, ¿no? Pues Tebek Bokyu Yon-yo. Entonces, eso es una buena tonificación, sin tocar para nada riñones, sin tocar absolutamente o meter medicamento precisamente en este oído. Y por supuesto diurético, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues diurético lo que va a hacer es que físicamente va a forzar la función de ese riñón, pero biológicamente, energéticamente, lo que va a hacer es machacarlo más. Quiero decir que en ese sentido es un poco exagerado, por no decir otra palabra, el estar metiendo diurético para un síndrome que ya vemos que, desglosando esos síntomas, haciéndolos, estudiando de qué parte vienen, ya podemos hacer el tratamiento más adecuado y por supuesto, este síndrome de Meniere o estos síntomas que han sufrido los pacientes, no crean ustedes que eso es una enfermedad que apareció nueva a últimos del siglo XIX, no, ni muchísimo menos. Eso ha ocurrido hace cientos y cientos y cientos de años, y para eso ya estaba estudiado, ya había tratamiento, y precisamente pues ahora estamos desglosando estos síntomas, y una vez que solitos estamos dividiendo esos síntomas, ya vamos a atacarlo con mucho más eficacia para que esa persona, por supuesto, que ya no lo sufra más en su vida.